a bebés que van a poder ustedes detectar esta patología en forma temprana. Ok, ¿quedó alguna duda de lo que vimos el día de ayer con respecto a displasia de cadera? No, ninguna. Oye, cuando no hay ninguna duda, tengo la teoría de que o todos me entendieron todo o nadie me entendió ni madres. Perdón por el francés. Pero ok, dado lo anterior, a ver, voy a ver los últimos tres de la lista. Rodrigo, ayer estaba contigo, estaba Rodrigo, Gaby y Andrea. Rodrigo, comienzo contigo. ¿Te encuentras? No, no lo veo registrado, Rodrigo. Gaby, ¿estás? No te veo. Tampoco. Andrea, menos. No, yo sí estoy. Ah, perdón. Ah, ya te vi. Perdón. Perdón, mi glaucoma y mis cataratas no me permiten, Andrea, lo siento. Ok, Andrea, rápidamente contigo. La displasia de cadera. ¿Cuáles son las maniobras más básicas que vas a hacer incluso el momento del nacimiento, Andrea? Sería Barlow y ortográfico. Es correcto. Acuérdate que en la de Barlow, luxas la cadera. En la de Barlow, la cabeza va para afuera. En la de Ortolani, metes la cabeza, Andrea, y cuando entras se escucha un chasquido y dices, ¡oh! La metí en su lugar. De los 6 a los 18 meses tienes la asimetría de pliegues, el signo de Galeazzi, que significa que una rodilla está más alta que la otra y es porque la cabeza femoral asciende y, y por eso hay una aparente dismetría. De los 18 meses en adelante, que el niño ya está caminando y que quiere intentar caminar, o ponerse de pie e intentar caminar, Andrea, vamos a encontrar el signo de Trendelenburg. ¿Te quedó claro qué era? Sí, cuando se pone cuando se apoya sobre un pie, el lado que se baja es el lado sano y el lado que se mantiene arriba es el lado afectado. Es correcto. ¿Y la marcha de Duchenne o cojeras de Duchenne? Ah, también me quedó claro. Sí, es lo mismo, es cuando quiere caminar el niño y al momento de pisar hay un desnivel a la marcha porque no hay un apoyo contra el acetábulo, correcto. Andrea, ya que Gaby y Rodrigo te abandonaron, yo les dejé una tarea. Andrea, señálame a alguno de tus compañeras o compañeros, el que sea. Di un nombre. Es más, di un número del 1 al 18, rápido. 8. 8. Ilse. Sí, aquí estoy. Oye, Ilse, yo les encargué una tarea y es básico porque es una evaluación radiológica. Si mal no recuerdo, yo les había dicho que antes de los 3 meses no pidieran ninguna radiografía porque no íbamos a tener una apreciación adecuada de las características que queremos buscar. Antes de los 3 meses, Ilse, pues básicamente va a ser ultrasonido. Ya de los 3 meses en adelante, ya podemos encontrar en los rayos X el esbozo de la cabeza femoral. Había dos líneas que se intersectaban y formaban cuadrantes. Una es la línea horizontal con H, también llamada la línea de Hilgen-Reiner. Esa línea se va a través del centro de los estábulos y hay dos líneas que van paradas por el borde externo del acetábulo. Se llama línea de Perkins y se forman cuadrantes. ¿En qué cuadrante, Ilse, vamos a encontrar normalmente la cabeza femoral? En el inferior interno. Es correcto. En el ínfero interno. Ahí es donde vamos a encontrar el esbozo de la cabeza femoral, Ilse. Además, habíamos visto que hay un índice acetabular. ¿Qué significa eso? Con la línea de Hilgen-Reiner, la línea horizontal, yo hago una línea sobre el borde del acetábulo. Y hay un ángulo que no debe de pasar de 30 grados, Ilse. Se llama índice acetabular. ¿Vale? Sí. Ilse, yo les encargué una tarea, la triada de Putti. ¿Buscaste qué era? Dime Sí. qué leíste. Pues que es una triada que consta de una hipoplasia de la cabeza femoral. El segundo es la oblicuidad del techo. Ay, perdón. Hipoplasia. Ajá.
Hipoplasia de la cabeza femoral. Una diástasis de la extremidad superior del fémur. Y la otra es oblicuidad, pero no recuerdo bien. Oblicuidad del techo. Del acetábulo. Del acetábulo, sí. Ok. Ilse, te lo voy a poner todavía más fácil, mi niña hermosa. Hipoplasia de la cabeza femoral, ¿qué significa? La cabeza femoral, Ilse, al estar fuera de su continente normal, que es el acetábulo, recibe un menor flujo sanguíneo. Por lo tanto, hay un menor desarrollo, Ilse. En una radiografía, vamos a ver la cabeza femoral de menor tamaño y más radiolúcida. ¿Vale? Esa es la hipoplasia, hay un menor desarrollo. El segundo es un ángulo acetabular aumentado. ¿Qué significa el ángulo acetabular aumentado? Significa que el ángulo mide más de 30 grados, Ilse. Eso es lo que le llaman oblicuidad. ¿Vale? Y por último, la cabeza, tú me dijiste diástasis, es decir, va a estar separada. La cabeza la vamos a encontrar normalmente en el cuadrante súpero externo, es decir, en el contrario a donde debería de estar. Doctoras y doctores, esa es la triada de Putty, ¿vale? Hipoplasia de la cabeza femoral, ángulo acetabular aumentado, y la cabeza va a abandonar el cuadrante inferior interno y se va a pasar al súpero externo, ¿correcto? Ok. Sí. Sale, pues, esa era la tarea que teníamos para el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro que quieran que repitamos? ¿No? Ok, correcto. Entonces, comenzamos. Yo les había dicho que el día de hoy que íbamos a ver dos síndromes, el síndrome compartimental y el síndrome de embolia grasa. Vamos a comenzar con el síndrome compartimental. Itzel, ya te vi que andas por ahí. Sí, doctor, aquí estoy. Ok, ¿se ve mi pantalla? Sí, ya estoy. Correcto. Vamos a comenzar. Itzel, ¿qué es un síndrome? Así a grosso modo. El término de síndrome va a ser un conjunto de signos y síntomas que son característicos de una patología. Es correcto, Itzel, perdón. Es correcto, Itzel. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que van a individualizar o a caracterizar una patología. En este caso, Itzel, vamos a hablar del síndrome compartimental. ¿Te suena a algo? Dime cuál es tu definición de síndrome compartimental. Sí, yo leí que era una patología que iba a estar caracterizada por, bueno, una mnemotecnia de las 7 Ps o de las 6 Ps. Uno era que había una pérdida del pulso, iba a haber parestesia, bueno, en la mnemotecnia que venía decía que había mucho dolor, pero para la P era con una palabra un poco altisonante, No. palidez. Bueno, sí, pero viene del inglés pain, dolor. Ah, ok, es que creo que vi entonces Tú otra. vienes algo que rima con madrazo, con trancazo, ya lo sé, Itzel. Parálisis y que, bueno, lo que caracteriza es la presión tisular aumentada. Y esto puede ser por la misma patología, por ejemplo, edema, hematomas o daño muscular. Correcto. Itzel, ¿qué te llama la atención en la imagen clínica que está en la carátula de la clase? Es un antebrazo. ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención la coloración. Sí. En el segmento del antebrazo veo una coloración un poco, pues, de un hematoma, No, pero Itzel, también, no Itzel, sé, Itzel, me preocuparía la percepción. Itzel, mi niña hermosa, el hematoma no se ve. Recuerda que el hematoma es la acumulación de sangre en un espacio virtual. Tú no puedes ver un hematoma. Creo que se está refiriendo a la equimosis, que es la degradación de los pigmentos normales de la sangre. Está bien, no pasa nada. Sí, Itzel, estamos viendo un antebrazo en el cual hay una coloración violácea, que te va a recordar el color violeta morado. El aspecto de la piel se ve tenso, se ve a tensión, se ve a presión y observamos una escoriación dérmica superficial. Ok, vamos a comenzar, Itzel. La definición más simple que vamos a tener para un síndrome compartimental es el aumento de la presión en el interior de un compartimento, Itzel. ¿Qué significa eso?
Tenemos una presión característica en varias partes del cuerpo. Tenemos una presión intracraneal, intraocular, intratorácica, intraabdominal, intracapsular, una presión arterial. Y también tenemos una presión en el interior de los compartimentos aponeuróticos. ¿Qué es un compartimento aponeurótico? Es aquello, Itzel, que es un grupo de músculos, tendones, estructuras neurovasculares y demás que se encuentran rodeados por un compartimento de aponeurosis, de fascia. Hay ocasiones en las que el aumento de la presión en el interior de ese compartimento puede llegar a ser tan severa, Itzel, que pueden producir muerte de tejidos, necrosis de tejidos, especialmente tejido muscular y tejido nervioso. Para fines prácticos, doctoras y doctores, el síndrome compartimental es aumento de la presión en el interior de un compartimento aponeurótico cerrado. Esa es la característica. Sobre todo la última palabra que dije, Itzel, cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que no hay forma de que esta presión pudiera liberarse o fugar. Observa, Itzel, la imagen clínica que tienes enfrente de ti del lado derecho. ¿Cuál de las dos extremidades es la que tú crees que podría estar afectada? La pierna izquierda. Es correcto, del lado izquierdo. Es obvio que hay un aumento de volumen, es obvio que se ve distinta la superficie. Ok. Itzel, el sitio de localización más común para que se produzca el síndrome compartimental, hablando específicamente en ortopedia y traumatología, hay dos ubicaciones, una en el miembro superior y otra en el miembro inferior. En el miembro superior, el compartimento, el lugar más común es el antebrazo, y en forma especial el compartimento anterior del antebrazo, ¿vale? En la parte de adelante. Itzel, ponte en supino y observa la cara anterior de tu antebrazo. Haz movimientos con tus dedos y vas a sentir cómo hay movimiento. Haz puño, cierra el puño al mismo tiempo que tocas la cara anterior de tu antebrazo. Vas a sentir que hay múltiples movimientos de vientres musculares y algunos tendones. Y esos son del compartimento anterior. Es en el miembro superior el lugar más común. En el miembro inferior, Itzel, va a ser en la pierna, como la foto clínica que tú me señalaste, ¿vale? Y vamos a ver que el compartimento más afectado es el anterolateral. ¿Recuerdas cuando vimos fracturas de tibia que les dije que la tibia tenía lo que conocemos como espinilla, es el vértice anterior de la tibia? Ahora, no te vayas al lado plano, al lado duro del hueso. Toca hacia el otro lado, hacia externo. Y vas a tocar un grupo de músculos que luego cuando caminamos, corremos, brincamos, podemos llegar a sentir dolor, cansancio o opresión. Es el músculo tibial anterior, los extensores largos y demás. Es el anterolateral. ¿Vale? Todos los compartimentos sufren. Sin embargo, estos compartimentos, el anterior en el antebrazo y el anterolateral en la pierna, son los que más van a sufrir. Ok. Hay dos tipos de causa, Itzel, por los cuales se puede llegar a presentar el síndrome compartimental. Uno le llamamos restrictivo y otro ocupativo. Voy a empezar hablando del restrictivo. ¿Qué significa restrictivo? Algo que restringe, que limita el espacio o el compartimento. En este caso, Itzel, estás viendo aquí, por ejemplo, algunas causas que son de las más comunes. Las que disminuyen el compartimento restrictivas pueden ser un vendaje o un yeso compresivo. Alguien que no tenga la suficiente experiencia puede poner un yeso muy apretado, puede poner una venda muy apretada, porque luego en ocasiones piensan, mientras más apretado es mejor. Error, Itzel. No es así. Si pones un vendaje, estás provocando una restricción. Si pones un yeso, puedes provocar una restricción. Escaras por quemadura, sobre todo las quemaduras de tercer grado. Sí sabes de las quemaduras primer, segundo, tercer grado. Las de primer grado son las superficiales que te puedes provocar cuando te vas a Cuernavaca o Acapulco en tu viaje de graduación. De segundo grado, que son las quemaduras húmedas, que son brillantes, y las de tercer grado, que son las profundas, que pueden llegar a afectar todas las capas de la piel. Las de tercer grado pueden provocar escaras por quemadura. Una escara es como una costra que no va a ser elástica.
Y por último, los cierres quirúrgicos. Hay ocasiones en las que los dejamos suturar a los internos o al R1 y pudiéramos provocar un cierre con demasiada tensión. ¿Qué va a provocar eso, Itzel? Es como si tú te quieres poner tu pantalón de sexto de primaria. Va a estar un poco difícil que lo puedas cerrar. Y eso va a provocar un aumento en la presión. Esa es la disminución del compartimento o restrictivo. Ahora, vamos a tener los que provocan incremento del contenido. Estos, Itzel, también les llamamos ocupativos. ¿Qué significa ocupativo? Que hay algo que va a ocupar un lugar en el espacio de ese compartimento que normalmente no había. ¿Cómo qué? Generalmente va a ser una hemorragia. Estamos hablando de trauma, como una lesión de vasos mayores, coagulopatías o hematomas. Una lesión de vasos mayores. ¿Recuerdas cuando vimos fracturas de fémur que podían sacar hasta 1500? 1500 mililitros va a ocupar un lugar en el espacio, en ese compartimento. Una lesión del tronco tibio, pero no en la pierna, lo mismo. Una coagulopatía, pacientes con hemofilia, por ejemplo, con algunas alteraciones de la coagulación, con un traumatismo menor, como el simple hecho de pegarse con la pata de la silla, con la esquina de la cama, pueden provocar un sangrado y acumulación de hematoma. Esa es la causa más común. Aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué significa eso, Itzel? Puede haber un edema post-isquémico. A todos, sin abandonar a Itzel, ¿saben qué es el síndrome post-reperfusión? ¿Alguien le suena, lo ha escuchado? Es cuando al reperfundir el tejido se liberan especies reactivas de oxígeno y causan más daño a los tejidos blandos. Es correcto. ¿Quién fue, Andrea? Sí. Ok. Sí, Andy, es correcto, mi niña. ¿Por qué? Hay ocasiones en las cuales yo pongo una isquemia para poder operar un paciente. O quedé atrapado en mi vehículo porque choqué. O me cayó encima una barda y de aquí a que me sacaron, algo me estuvo haciendo compresión y provocó isquemia hacia distal. Después de cierto tiempo, si se libera lo que causaba la presión, hay una reperfusión. Pero al haber esa reperfusión, como bien dijo Andrea, va a haber una respuesta reactiva de los tejidos que se encontraban en un estado anaerobio. Va a haber liberación de sustancias que van a provocar un aumento de la permeabilidad capilar. Asimismo, personas que hacen ejercicio exagerado o que tengan un traumatismo de partes blandas, por ejemplo, una fractura que me provoque multifragmentación ósea, va a haber una respuesta inflamatoria local que va a producir un aumento de volumen. Y es como si tuviera una venda de Smarch, una isquemia. Hipertrofia muscular, las personas que hacen mucho ejercicio, que van al gimnasio y quieren ponerse como Arnold Schwarzenegger o como se llama el tipo y hace mucho ejercicio, y esos pueden desarrollar síndrome compartimental crónico, o cuidado con los pacientes cuando roten en UCI y en neurocirugía. Pacientes con alteraciones del estado de alerta, que a veces no nos van a decir que le duelen, y puede haber un infiltrado por extravasación del suero. Digamos que el suero se infiltra, la solución parenteral se infiltra, y esto puede provocar una ocupación por la solución parenteral. Entonces, Itzel, sí quedó claro, hay restrictivos y hay ocupativos. ¿Queda claro todo eso, doctoras, doctores? Sí, doctor. Dale, pues. Natalia, ¿te encuentras presente? Sí, doctor, aquí estoy. Perfecto. Oye, Natalia, vamos a hablar de algo que te gusta mucho a ti y a todos, que es fisiología. En este caso, fisiopatología. ¿Sí? Oye, Natalia, vamos a ver, puede parecer muy complejo, sin embargo, esto es muy sencillo y voy a tratar de que así se vea. Ya le dije que había dos posibles causas. Aumento del volumen ocupativo y disminución del compartimento o restrictivo. Para fines prácticos, los dos, Natalia, van a provocar un aumento de la presión dentro del compartimento. Al haber un aumento de la presión intracompartimental, podemos encontrar disminución de la presión capilar. Los capilares son los pequeños vasos que van a ayudar en la perfusión e irrigación de los tejidos. Estos pequeños vasos van a tener disminución en su presión y pueden provocar una isquemia muscular e isquemia nerviosa, Natalia. Si recuerdas, son los dos tejidos que más van a sufrir.
el músculo y el nervio. Si esta isquemia se mantiene por tiempo prolongado, podemos llegar a provocar necrosis. Después de cierto tiempo vamos a empezar a tener datos de sufrimiento y muerte, tanto tejido muscular como tejido nervioso. En el caso específico, Natalia, del tejido muscular, vamos a ver que cuando el músculo empieza a necrosarse, empieza a haber una respuesta de fibrosis y una contractura. ¿Alguien de ustedes ha puesto un pedazo de bistec, un pedazo de carne en la sartén? Van a ver cómo al desnaturalizarse los componentes estructurales del músculo, ¿de qué tamaño se hace nuestro bistec? Empieza a disminuir su tamaño, debido a que hay una alteración estructural por desnaturalización de los componentes. En el caso del tejido nervioso, Natalia, vamos a ver que esta isquemia va a provocar una necrosis. Y vamos a encontrar algunos datos que me había mencionado usted con la regla de los PES. Parestesia, paresia, parálisis puede terminar en anestesia. Y en casos severos podemos encontrar, Natalia, en el miembro superior, un síndrome de Volkmann o contractura de Volkmann. Tengo una imagen, Natalia, la voy a mostrar más adelante. Ok. Natalia, entonces, primero, al haber un aumento en la presión del compartimento, Natalia, a partir de las 2 horas en adelante, vamos a empezar a tener daño tisular. Empieza como isquemia y después como necrosis. Empezamos con el daño tisular, una respuesta inflamatoria. Después de 4 horas del aumento de la presión, si no la libero esa presión, empiezo a tener alteraciones estructurales musculares. Empieza a haber esa alteración estructural y empieza a haber degradación de los componentes del músculo. Al mismo tiempo va a haber compromiso a nivel del tejido nervioso y puedo tener neuropraxia. Eso es a las 4 horas. A las 6 horas, si yo no liberé esa presión, Natalia, puedo tener un daño mioneuronal irreversible. ¿Qué significa eso? Ya no hay vuelta atrás, tanto en el tejido nervioso, que es el encargado de transmitir el potencial de acción para sensibilidad y motricidad, como los componentes estructurales del músculo. Es aproximadamente el tiempo promedio. 2 horas para un daño, 4 horas para que ya haya lesión muscular y neuropraxia, y 6 horas para que ya no haya vuelta atrás. Es el punto de no retorno, Natalia. ¿Sí? Esto, creo, Nat, era lo que me mencionaba Itzel, la regla de las PES. ¿Sí? Varía según el autor y demás, pero básicamente es lo que Itzel me estaba comentando, Natalia. Puede haber una tensión palpable, podemos palpar un tejido tumefacto. ¿Ya llevaron cirugía? Es pregunta, no lo sé. No, doctor, No, todavía no. Ok, no se preocupen, van a ver una manifestación en el abdomen agudo que se llama abdomen en madera, que es resistencia muscular, principalmente a nivel de los rectos abdominales. En el tejido, en las extremidades, vamos a palpar la tumefacción. Toquen todos la región sural, su chamorro, la parte anterolateral de su pierna. Van a sentir que tiene cierta tensión. En el síndrome compartimental se encuentra aumentado por 10, fácilmente. Se siente como un balón de voleibol, así inflado. Atención. Vamos a encontrar pain, dolor, que es otra de las PES. En forma inicial podemos tener palidez. ¿Por qué hay palidez, Natalia? Porque primero va a haber compromiso de los capilares y después de vasos más grandes, a medida de que el síndrome compartimental aumenta. Podemos encontrar parestesia y en forma tardía parálisis. Natalia, ¿qué significa parestesia? pues es cuando sientes como hormigueo en las extremidades. Así es. Natalia, vamos a desglosarlo. Paralelo a, semejante a, parecido a. Okay. Estesia, sensibilidad. Entonces, las parestesias es como cuando ustedes están mucho tiempo sentadas viendo su teléfono, viendo una película con la pierna cruzada y se les duerme su pierna. Esa es una parestesia. Y parálisis de plano es
cuando ya hay alteraciones a nivel mioneuronal y ya el paciente ya no puede mover. La parálisis generalmente se va a presentar en formas ya más tardías, después de las 6 horas, Natalia, ya cuando hay un daño irreversible. Y pulso, va a haber alteraciones en el pulso. ¿Por qué, Natalia? Fácil, aumenta tanto la presión en el interior del compartimento y entonces, si yo intento palpar los pulsos distales al sitio problema, me va a ser muy difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque es como si tú pisas la manguera con la que alguien está regando el jardín. Va a haber una disminución del flujo y hacia distal ya no va a ser palpable. ¿Queda claro la regla de las P's? Sí, doctor. Correcto, continúo. Natalia, ya casi termino contigo. Natalia, vamos a ver que para poder hacer el diagnóstico, generalmente podemos hacerlo en forma clínica. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un mínimo de 3 P's, yo puedo sospechar por clínica, Natalia, que tengo un síndrome compartimental. Sin embargo, a eso vamos a agregarle la exploración física y un dato que podemos medir, que podemos cuantificar, que es la presión intracompartimental. Entonces, por clínica son un mínimo de 3. Vamos a revisar a nuestro paciente y vamos a encontrar la palidez, parestesia, pulsos disminuidos, y el dato que más nos va a llamar la atención, Natalia, es el dolor, pain. Hay un dolor, sobre todo cuando intentas estirar los dedos o hacer extensión distal al sitio de la lesión, Natalia. Un movimiento que normalmente no debe provocar dolor, en este caso sí lo vamos a tener. Entonces, ya tenemos la clínica, la exploración física y la presión intracompartimental. La presión dentro de un compartimento aponeurótico, Natalia, es de 0 a 8 milímetros de mercurio. Es muy bajita, es muy baja. Natalia, esta presión puede aumentar hasta arriba de 30 milímetros de mercurio. Esto que estás viendo, esta cosa que estás viendo que es como si fuera una jeringa, no es más que un dispositivo que es eso, una jeringa que está diseñada para que tú piques en el interior del compartimento que está sospechando que está aumentada la presión. El émbolo, esa presión va a aventar el émbolo y está graduado, es decir, tiene una escala métrica ahí, bueno, una escala en milímetros de mercurio. Y de esta forma podemos valorar si está de 0 a 8 es normal. Hasta los 10, dicen algunos autores. De los 10 a los 20 ya empieza a ser anormal, pero por arriba de los 30 es una indicación absoluta de una fasciotomía. Ojo, no en todos lados, doctoras y doctores, encontramos este medidor de presión. Es desechable, bueno, para los gringos obviamente tienen dinero. Es de la marca Baxter, no es tan caro, pero no en todos los hospitales públicos lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Esto lo podemos omitir y basarnos en la clínica. Cuidado, aquí estamos viendo otros esquemas donde estamos viendo básicamente el mismo dispositivo. Ubicamos dónde está el posible compartimento afectado para poder medirla. Por clínica lo podemos hacer en un paciente que tenga un estado de alerta, es decir, que esté consciente. Pero cuidado con esto, niñas y niños, cuidado. Cuidado con los pacientes en estado comatoso, es decir, pacientes con una escala de coma de Glasgow de 8 puntos o menos. Cuidado con pacientes no cooperativos, con pacientes psiquiátricos que no nos permiten explorarlos bien. Cuidado con lesiones nerviosas asociadas al síndrome compartimental. Si el paciente ya tiene parestesia, tal vez no nos va a poder decir que tiene dolor y vamos a omitir la medición de la presión. ¿En qué otros? Pacientes que ya tengan en forma previa un problema raquimedular, como en quienes, para pacientes con mielomeningocele, con trauma raquimedular no reciente, porque ellos pueden tener su pierna con todos los cambios descritos, pero no tienen dolor, porque tienen alteraciones de la sensibilidad por un problema raquimedular. ¿Vale? Correcto, a ver. Diana Laura Barbosa, ¿te encuentras?
Es que tiene problemas con el internet, doctor. La sesión además la saca y no la deja entrar, dice. No hay problema, no hay problema. En serio que no hay problema. Fer, ¿te encuentras? Doctor me avisó que no puede entrar. Fer, te escuchaste como del sonido de la changa. Buenas, 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 buenas. Tardes, 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 tardes. Ok, no te preocupes, Fer. Espero que al menos me estés escuchando. Voy a hablar para ti en especial, obvio para todo el grupo. Fer, para poder hacer estudios complementarios, además de la clínica, además de la exploración física y de la medición del problema compartimental, Fer, puedo hacer otros estudios, como cuáles, estudios de conducción nerviosa, los cuales, como la electromiografía, por ejemplo, los cuales no son necesarios, pueden ser opcionales. Puede ser una arteriografía o un Doppler. Yo recomiendo el Doppler. El estudio Doppler, sobre todo el Doppler color, es un estudio basado en el ultrasonido, el cual me va a permitir, Fernanda, medir la velocidad de flujo sanguíneo en ciertos segmentos específicos y lo voy a comparar con tablas estándar. Es como lo que hacen los eléctricos con ciertos aparatos para ver si pasa corriente o no en ciertos cables o en ciertos circuitos eléctricos. El sistema Doppler me va a poder decir, ¿sabes qué? A nivel femoral alto hay flujo Doppler normal en la femoral superficial. En popliteo hay flujo Doppler adecuado según las tablas, pero ya en la tibial el estudio Doppler me dice que no hay un flujo adecuado. Me puede ayudar a decir aproximadamente en dónde tengo el nivel de compromiso. Pruebas hemáticas, CPK y potasio. ¿Qué es la CPK, Fer? Bueno, bien, pues ayúdenle a Fer, porque Fer no me puede contestar. ¿Quién sigue de Fer? Proteína sinasa. Sí, pero ¿qué es? Yo no sé qué es. CPK. Una enzima muscular. Sí, CPK me suena como a grupo de K-pop, sinceramente. La CPK es la creatinfosfocinasa, que es una enzima que vamos a encontrar sobre todo en procesos de alteración de enlaces estructurales, principalmente a ciertos niveles. Ahorita voy a mencionar. Vamos a ver que hay incremento de esto. Jocelyn, ¿te encuentras? Sí, doctor. Ok, vamos a encontrar aumento en niveles de la CPK. La CPK normalmente va a oscilar entre 30 y 200 hasta 250 dependiendo del laboratorio. ¿Vale? Sin embargo, en personas que tienen traumatismos, compromiso a nivel muscular y demás, podemos encontrarlo elevado. Además del potasio, ¿por qué se me va a incrementar el potasio, Jocelyn? Por la contracción del músculo, doctor. No, no me terminas de convencer. Dame otra opción. Convénceme. Alguien ayúdela a Jocelyn. La respuesta es sencilla y a lo mejor la tenemos todos frente. Por la muerte celular y como la parte intracelular es rica en potasio, como está muriendo la parte muscular, entonces se está liberando mucho. Es correcto. Recordemos que el tejido musculoesquelético es un reservorio de potasio. Hay mayor cantidad de potasio intracelular. Al haber primero, Jocelyn, isquemia, sufrimiento y posterior necrosis muscular, este potasio se va a liberar. Por lo tanto, podemos tener incremento en el potasio a nivel plasmático. Cuidado, si tenemos un incremento del potasio a nivel plasmático, incluso podríamos llegar a tener un problema a nivel cardíaco. Aguas con eso, niños. Paciente en el cual sospechemos que hay síndrome compartimental, tenemos la obligación de medir CPK y potasio. Y pruebas urinarias, Jocelyn, sobre todo la mioglobina. La mioglobina, Jocelyn, es una proteína que vamos a encontrar en el tejido muscular que nos va a ayudar tiene múltiples funciones, incluyendo el transporte de oxígeno. Sin embargo, en el mismo caso del potasio, si hay muerte celular del músculo, esta mioglobina se va a liberar. ¿Qué va a suceder?
bueno, pues va a sufrir un proceso de degradación y esta mioglobina puede llegar a través del sistema circulatorio a riñones y puede ser excretada a través de la orina. En la mioglobinuria, Jocelyn, cuidado, ¿qué características va a tener? Por sus mismas características estructurales, puede pintar de color oscuro la orina. Niños y niñas, cuidado con un paciente politraumatizado que su orina esté de este color. Algunos le llaman en forma irónica, sarcástica, orina color Coca-Cola. Es en serio, no es broma. Porque es un color muy oscuro y debe de diferenciarse de otras patologías que tiñen la orina de rojo. ¿Sale? No significa necesariamente que haya eritrocitos. No necesariamente. Eso lo podemos encontrar en algunas alteraciones a nivel vascular, desgracias sanguíneas y demás. Estamos hablando en este caso de pigmentos también, la mioglobina. Cuidado con el paciente politraumatizado, Jocelyn, que tenga orina oscura. Esto es lo que... y hay otra cosa. La creatina fosfocinasa, hay 3 tipos al menos. Tenemos que aprender a diferenciarlos. Sobre todo el tipo 1, CPK1, que la vamos a encontrar básicamente en cerebro y pulmón. La CPK2, que también le podemos llamar fracción MB. Esta la vamos a encontrar a nivel cardíaco y en personas que tengan ANGOR o infarto, vamos a encontrar incremento de esa CPK. La que nos va a interesar principalmente es la CPK tipo 3, también llamada Jocelyn, que la vamos a encontrar a nivel de músculo esqueleto. Esta es la que nos va a llamar la atención y la que tenemos que buscar en forma intencional. ¿Cuál sería el tratamiento? A ver, Jocelyn, te voy a decir el caso que le puse a Itzel. Itzel se va a poner el pantalón que usó en su graduación de la secundaria. Y se lo pone porque se lo pone. Dice, no, me tiene que quedar, dice Itzel. Y está brincando en la cama 2 horas hasta que el pantalón sube y lo consigue cerrar. Obviamente es mucha presión. No se va a sentir a gusto, está sufriendo. ¿Qué tiene que hacer Itzel? Quitarse ese pantalón. En este caso, ¿cómo vamos a liberar la presión? Vamos a hacer una fasciotomía. Jocelyn, ¿qué es una fasciotomía? Digamos, como abrir la fascia para liberar la presión que está dentro. Es correcto. ¿Por qué te hago esa pregunta tan tonta? Porque el mismo nombre lo implica, Jocelyn. Porque en algunas personas hacen dermotomías. ¿Qué significa eso, Jocelyn? Solamente hacen incisiones en la piel. Sin embargo, recuerda que el tejido aponeurótico no es elástico, no es distendible. Si tú no incides la fascia, jamás vas a liberar la presión al interior del compartimento. Y esa presión se va a mantener. ¿Sale? Tenemos que hacer incisión de piel, tejido celular subcutáneo, llegar a la fascia e incidirla. El músculo no, solamente la fascia. Al momento de liberar la fascia, podemos tener también el síndrome de reperfusión. ¿Qué significa eso? Ya estaba comprimido el tejido dentro del compartimento. Al momento de liberar la presión, en muchas ocasiones el tejido virtualmente, ¡pum!, brota, como en este caso. Esta imagen es de un artículo que encontré hace tiempo, pero está muy bonita, en el cual hubo un síndrome compartimental en el antebrazo. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Hicieron una incisión, liberaron piel, celular subcutáneo, liberaron la fascia. Y tenemos que ver el músculo de estas características. Si mal no recuerdo, yo les había mencionado los criterios de Scully, o las 4 Cs. ¿Alguien los recuerda? Era color, Coloración. El músculo tiene que verse de un rojo brillante. Aquí está. Díganme, le faltan 3 Cs. contracción, circulación. Contracción. Si yo toco el músculo con unas pinzas de disección, va a tener una respuesta contráctil al estímulo mecánico. Circulación lo tenemos como capilaridad. Si yo hiciera un corte a este músculo, sangraría. Y por último, la consistencia. Tiene cierta consistencia característica el tejido muscular. ¿Vale? Si yo veo
algo de este tejido que no cumpla con los criterios de Scully, ¿qué tengo que hacer? Retirarlo, porque es tejido que ya está necrótico. Ok, Rebeca, no, Rebeca estaba de instructora, ya me acordé, perdón. Perla, Sí, doctor. oye, Perla hermosa, observa, es obvio y evidente que de un lado está el problema. Ya ni siquiera te voy a preguntar cuál es. Quiero que observes solamente algo que llama la atención, Perlita, en muchas ocasiones. Las características de la piel, que si quieres podemos ponerla como otra P, aunque no es canon, no es ortodoxo. ¿Cómo se observa la piel comparado del lado afectado, que es el izquierdo? Pues primero hay un aumento de volumen, ¿no? A expensa de Sí. la inflamación. Sí. Pues, bueno, no sé si sea la luz, pero no veo como mucha, o sea, se ve un poco más rojo, pero no veo mucha diferencia en la coloración. En la coloración no, pero el aspecto de la piel, que yo les decía que se veía turgente. Sí, turgente, ajá, que se ve como... Que se ve hasta un poco como brillante. brilloso. ¿Por Ajá. qué eso? ¿Por qué, Perla? Porque está distendido, está tenso, tan tenso que adquiere estas características. Y este, por ejemplo, es el caso de la imagen, que es una fractura segmentaria de tibia. ¿Vale? Síndrome compartimental podemos encontrarlo en múltiples niveles, Perla. A nivel de mano, a nivel de pie y así. ¿Vale? Tenemos que hacer fasciotomías. En las fasciotomías siempre tenemos que liberar piel, celular subcutáneo y fascia. Como en este caso, es posterior a una quemadura. Otra cosa, las quemaduras por electrocución, sobre todo de alto voltaje, pueden provocar síndrome compartimental, porque se está transmitiendo la electricidad a través de los tejidos que actúan como un conductor. ¿Vale? Ese es un síndrome compartimental, incluso con liberación hasta el túnel del carpo. Estos son casos los cuales no tienen buen pronóstico, Perla. ¿Por qué? Observa ya. ¿Qué llama la atención? Ahí viene entre paréntesis Sí, él incluso. está muy lesionada, ¿no? Tiene, ampollas y cambios de coloración. ¿Recuerdas que yo mencioné que en un principio los primeros vasos que sufren, Perla, son los capilares? Los capilares son los vasos más pequeños que van a permitir llevar la vascularidad a ciertos sitios. En este caso, los capilares a nivel superficial ya están comprometidos, ya están tomados. Adiós. Aún, y ya hay una situación, ya hay flictenas. ¿Por qué hay flictenas? Porque ya hay fuga de líquido al intersticio. ¿Qué tipo de líquido es? ¿Exudado o trasudado? ¿Exudado? Sí, sí. No es más que acumulación de líquido inflamatorio, fuga de líquido al tercer espacio. Ahora, Perla, pregunta de dermatología. ¿Cuál es la diferencia entre vesícula, ampolla y flictena? No me acuerdo. ¿Qué tamaño? No me acuerdo si era, pues, o sea, el contenido que tenía. Sí, no, creo que era... Es el tamaño, mi niña hermosa. Ok, ajá. Se dice que las vesículas pueden ser en tamaño de milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros. Ampollas, más de 10 milímetros, 1 centímetro, y flictenas ya las que son más grandes. En este caso, ya incluso llegan a comunicarse. Las ampollas están formando flictenas, ¿vale? ¿Qué complicaciones podemos tener? Ok, dice el doctor Ontiveros, Perla, que es un aumento de la presión en el interior de un compartimento, que puede ser restrictivo por un yeso, por aplastamiento, por muchas causas. O ocupativo, un hematoma, una respuesta inflamatoria local o un suero que se infiltró. ¿Qué complicaciones puede haber si pasan más de las 6 horas que dijo el doctor Ontiveros? Bueno, podemos tener complicaciones locales y sistémicas. ¿Cuáles serán las locales? Si pasan más de estas 6 horas, ya va a haber necrosis del tejido muscular, necrosis de partes blandas y, obvio, alteraciones nerviosas. Podemos tener una secuela neurológica periférica, Perla. Son los pacientes que pueden llegar a tener alteraciones de la transmisión del potencial de acción y llegan a tener ya alteraciones irreversibles, llegan a tener parestesias ya
ya de por vida. ¿Vale? Y sistémicas, ¿como cuáles? ¿Por qué falla renal? No entiendo por qué. Por las proteínas de músculo que empiezan a dañar el glomérulo. Es correcto. Las proteínas, sobre todo la mioglobina, al llegar a riñón, pueden provocar una falla renal aguda por dos mecanismos. Una, respuesta bioquímica. La composición estructural de la mioglobina puede provocar una respuesta inflamatoria a nivel del glomérulo, y el otro, por su peso molecular, que pudieran llegar a producir obstrucción y bloqueo a nivel de la nefrona, de la unidad funcional del riñón. Cuidado, a lo mejor sí llega el paciente, el doctor Ontiveros, como un acto heroico, le salva la extremidad, le hace fasciotomía. Sí, pero el paciente ya habían pasado más de 6 horas y ya tiene falla renal. Y esto que es la contractura de Volkmann, que les había mencionado. La contractura de Volkmann, Perla, también le llamamos mano en garra. Ahorita les voy a mostrar por qué. Por esto. Observa esto, Perlita, y vas a ver que el paciente tiene la mano en una posición característica, como diciendo cremas o algo así. Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque ya hubo un problema mioneuronal. Observa el brazo, el bíceps y el tríceps están hipotróficos. Hay una contractura del codo y de la muñeca. ¿Por qué se da esto, Perla? Porque ya hubo degradación de los componentes estructurales del músculo. ¿Recuerdas el ejemplo tan tonto y bobo que puse del bistec en la sartén? Disminuyó su longitud por el daño. Aquí sucedió lo mismo, Perla. Y esos pacientes tienen una hermosa extremidad superior que les sirve de adorno. ¿Vale? ¿Cuáles son las metas del manejo? Primero, Perla, lo que hay que hacer es quitar la presión lo más pronto posible. Primero, sospechar que existe. Usa la regla de las P's, Perlita. Si no puedes tú manejarlo, refiérelo a la brevedad a un segundo nivel, para que un ortopedista o incluso hasta un cirujano haga la fasciotomía para intentar liberar la presión. Pero aparte, como manejo médico, tenemos que tratar de mantener a estos pacientes buscando ciertas cosas. Prevenir la insuficiencia renal aguda, recuerda la mioglobina. Tenemos que ayudar a favorecer la diuresis, un mínimo de 200 mililitros por hora. ¿Qué significa eso? Maneja las soluciones parenterales, Perla. Ayúdale a ese riñón a que trabaje, que no se tape. Manéjale soluciones. Hidrátalo con soluciones. Ves que el paciente, a pesar de que lo estás manejando con volumen, no orina, manéjale diurético. Insisto, tenemos que salvar ese riñón. Y podemos alcalinizar la orina con bicarbonato, porque también empieza a haber liberación de sustancias que pueden hacer un metabolismo anaerobio, acumulación de lactato, y esto podemos tener ciertos problemas en el pH. Esto es otra cosa, por ejemplo, de un atleta de CrossFit, de esos que van mucho al gimnasio, que están hipertróficos, no sé si por ejercicio, suplementos, chochos, esteroides o demás. No tengo ningún problema con ello, pero cuando en ocasiones quieren llevarlo a un extremo, pueden desarrollar un síndrome compartimental debido a sobreejercicio. ¿En quién los vemos también? Por ejemplo, en personas que corren maratones, que hacen tanto esfuerzo que someten al músculo a un metabolismo exagerado y pueden terminar en esto. ¿Dudas hasta ahorita, niños, del síndrome compartimental? Doctor, por ejemplo, si estamos ante una fractura como nos mostró en la imagen, ¿también se realiza la fasciotomía y osteosíntesis o está en contraindicado? Podemos hacer la fasciotomía, pero no osteosíntesis. En un momento dado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les dije que se hacía cuando había fracturas expuestas masivas o fracturas multifragmentadas?
Dígalo quien sea. La fijación Fijas externa. texto, ¿no? Es correcto, un fijador externo. Cuidado, el fijador externo es un manejo temporal. Imagínense que está a punto de caerse la barda del lugar donde viven. No la pueden reparar de entrada, así a corto plazo. ¿Qué hacen? Ponle unas vigas, unos andamios para que no se caiga encima, mientras más adelante la reparas. En este caso, si tienes un paciente con con un problema como este, ponle un fijador externo. Es válido, pero eso ya lo haría un ortopedista. El fijador externo va a permitirme una cierta estabilidad mientras hago la fasciotomía y le libero la presión. Niños, ahí les va una pregunta con truco a todos. ¿Una fractura expuesta, grado 3, me puede provocar síndrome compartimental? Es más, hasta una grado 2, ¿me puede provocar un síndrome compartimental? Pues Sí, por una hemorragia sí, ¿no? Sí, por una hemorragia sí. Pero cuando es por respuesta inflamatoria, no. ¿Por qué no? Recuerden que la fractura expuesta es la solución de la continuidad del tejido óseo con una vía de comunicación al exterior. Esa vía de comunicación, en este caso, podría permitir la fuga de la presión. Entonces, no se desarrollaría el síndrome compartimental. En otras palabras, si la fractura es expuesta, es poco probable, más no imposible, que se desarrolle el síndrome compartimental, porque a través de la herida puede liberarse la presión. ¿Vale? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Doctor, Mande. ¿Quién habla? No veo. nosotros podríamos, aquí, Ya te vi, ya te vi. bueno, nosotros podríamos realizar la fasciotomía y si es así, ¿cómo sabríamos en qué nivel ya es correcto? Porque siento que como no tenemos la clínica, me da miedo que si se haría la incisión no fuera a nivel adecuado, o sea, que fuera muy superficial. Ok, se les ha sido una muy buena pregunta. En teoría, cuando sales de la Facultad de Medicina, de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, puedes hacer todo. Serías casi una Meredith Grey. ¿Qué? En ese hospital todos hacen de todo, como en Doctor House o The Good Doctor. De que puedes, puedes. Sin embargo, lo ideal sería en forma preferente que lo hiciera alguien con la capacitación y el conocimiento anatómico mínimo de dónde están los compartimentos. ¿Puedes hacerlo? Sí. Sin lugar a dudas. ¿Sería lo ideal? No. ¿Vale? Y por ejemplo, si estuviéramos, es que, o sea, mi pregunta va enfocado no al internado, sino al servicio, porque a veces están muy lejanas las comunidades, entonces, ¿qué nos recomendaría realizar? O sea, ¿cuánto tiempo tendríamos? Ya se los dije, 2, 4 y 6 horas. Pero si el de 4 ya tendríamos la lesión muscular, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podrías Ah, intentar? ¿Podrías intentar una fasciotomía? Por supuesto, lo puedes intentar, pero no te puedes caer en la piel, tendrías que irte profundo a la fascia. ¿Sabes cuál es el problema? Necesitarías que el paciente estuviera bajo anestesia regional o general. no, Si pues estás en la cima no. de un cerro, en Tinguindín de las Manzanas, tienes 2 hojas de bisturí y muchas Kellys para los pequeños vasitos que van a sangrar cuando hagas la fasciotomía, lo puedes hacer. El paciente va a estar consciente. ¿Quién lo va a anestesiar? ¿Quién le va a poner un bloqueo regional o anestesia general? Pues no. Por eso lo ideal Gracias. sería, Itzel, enviar a estos pacientes a la unidad hospitalaria más cercana. ¿Vale? Gracias. ¿De qué? A ver, denme un segundo. Salgo. Ahora voy a compartir la otra que es embolia grasa. Ahí.
¿Se está viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, ya lo vemos. Ok. Vamos a ver síndrome de embolia grasa. A ver, me quedé con Perla. Conmigo. Ilse, Ujú. otra vez contigo, mi niña hermosa. Ok. Sí. Oye, Ilse, ya vimos que es un síndrome. El síndrome de embolia grasa no es otra cosa más que el conjunto de signos y características que individualizan a una patología. Ok. Vamos a ver entonces ahora el síndrome de embolia grasa. ¿A qué te suena, Ilse? Síndrome embolia grasa. Pues todas las manifestaciones clínicas que se dan posteriormente a la obstrucción de un vaso sanguíneo pues por un glóbulo graso, por grasa. Ok, bien, bien, me gusta. Vamos a desarrollarlo. Ilse, vamos a comenzar de algo muy sencillo. Hay dos cosas. Una se llama embolismo graso y otra es el síndrome de embolia grasa. ¿Qué significa eso? Puede parecer lo mismo, Ilse, sin embargo, no lo es. El embolismo graso es cuando llega a haber un bloqueo de la circulación por glóbulos de grasa intravascular con un diámetro de 10 a 40 nanómetros, con o sin secuelas clínicas. ¿Qué significa eso? Cualquier partícula grasa, y está hablando de ortopedia y trauma, Ilse, estas partículas grasas vienen de canal medular, es lo más común, los ácidos grasos. Pero ¿qué crees? No hay manifestaciones clínicas, sobre todo a nivel sistémico. Se dice que llega a haber hasta un 90-95% de embolismo graso en todas las fracturas de huesos largos. Embolismo graso. Es decir, si de aquí, de este grupo, todos nos fracturáramos la tibia, el 90% tendría embolismo graso, pero no tendríamos manifestaciones clínicas. Sin embargo, el síndrome de embolia grasa es cuando hay presencia de partículas grasas con manifestaciones sistémicas. El síndrome te da manifestaciones sistémicas y va a estar caracterizado por alteraciones del sistema nervioso central, puede haber confusión cerebral, alteraciones respiratorias, puede haber distrés respiratorio y lesiones petequiales. Voy a tratar de explicarme. Por primera vez fue escrita por Senker en 1862 y fue con un trabajador ferrocarrilero que sufrió una fractura de fémur en un accidente ferroviario. Fue prensado entre dos vagones. Pero no encontró la correlación así tal cual. En 1865, poco tiempo después, Wagner relacionó las fracturas del fémur con la embolia grasa. Vio que varios pacientes con fracturas de fémur desarrollaban lo descrito previamente. Ya von Bergmann dijo, sí hay una relación directa. Y ya para principios del siglo XX, en 1913, ya hubo conclusiones, hubo relación de causa frecuente de muerte en pacientes con fracturas de huesos largos. Ahorita en estos momentos esto lo sabríamos en pocos meses, haríamos una correlación anatomo-clínico-patológica. Sin embargo, hace más de 100 años no era tan fácil poder realizar. Esto me imagino que sí lo viste. ¿Cuáles eran las principales características que podrían provocar un síndrome de embolia grasa? Ok, del 25 al 60% se va a producir por trauma, principalmente irse a nivel de huesos largos. Podemos encontrarlo también en cirugías ortopédicas, ¿vale? Y estéticas, las liposucciones, las lipoesculturas pueden provocar esto. Fracturas generalmente irse de huesos largos. ¿Por qué de huesos largos? Principalmente del fémur, luego la tibia y luego el húmero. Es fácil, porque mientras el hueso sea más largo, mayor espacio, mayor contenido del canal medular y mayor ácido graso. Y sobre todo en fracturas múltiples. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Es más frecuente irse en hombres con sobrepeso, con un IMC arriba de lo normal, y más frecuente en fumadores. Pero va a ser rara en niños. Ilse, eso de que es raro en niños, el síndrome de embolia grasa, ¿por qué? No entiendo por qué. ¿Leíste algo?
¿Por qué en los niños no hay tanta presencia de síndrome de embolia grasa? No, la verdad no lo leí. No, no te preocupes, no. Niños, ¿alguien de ustedes tiene alguna teoría? ¿Por qué el doctor Ontiveros dice que es rara en los niños? Porque se dedica más a la producción de, pues, células sanguíneas, ¿no? No es graso como en los adultos. Según yo me acuerdo, y miren que mi Alzheimer ya no me ayuda mucho, en los niños tenemos una médula ósea de un color y en los adultos de otra. ¿No recuerdan eso? Sí, La amarilla y la, Que le llaman marrón. la parda, sí. Ah, es correcto. Entonces, ¿qué significa? En los niños no hay tanta cantidad de los ácidos grasos que van a ser los principales responsables de la embolia grasa. En los niños no va a haber tanta cantidad de ácidos palmítico, oleico y esteárico que van a ser los principales responsables de que se produzca esta patología. Esa es la situación. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver que las principales causas que vamos a encontrar que van a producir síndrome de embolia grasa son fracturas cerradas de huesos largos, costillas y vértebras, pero principalmente los huesos largos. Las fracturas de la pelvis. ¿Por qué la pelvis? ¿Alguien ya llevaron hemato o apenas van a llevar? Ya la llevamos. Ok, recuerden que en hematología en muchas ocasiones cuando hacemos punción de médula ósea nos vamos a cresta ilíaca. La cresta ilíaca, a pesar de que es un hueso plano, tiene una cantidad rica de ácidos grasos y ahí podemos tomar muchas muestras para procedimientos y evaluaciones en hematología. Cuando colocamos clavos dentro del canal medular, ¿recuerdan cuando vimos fracturas de húmero, de tibia, de fémur? Yo les dije que eran clavos centromedulares. Cuando ponemos los clavos, podemos aumentar la presión dentro del canal medular. Esto que va a provocar que el contenido intente fugarse a algún lugar. Si aumenta la presión, estos ácidos grasos pueden escapar al sistema circulatorio, principalmente venoso. ¿Por qué? Porque es el que tiene menor presión. Es más fácil que un ácido graso que escapa a consecuencia del trauma, a consecuencia del clavo, vaya el que tiene menor presión, en este caso el sistema circulatorio venoso. Cuando colocamos prótesis, porque las prótesis las colocamos en los extremos de los huesos, donde hay hueso trabecular esponjoso con un rico contenido en ácidos grasos. Conocemos osteosíntesis y osteotomías, ¿vale? Hay muchas causas de tipo no traumático. En este caso estoy hablando principalmente de las traumáticas, en caso de ortopedia y traumatología. Eso es lo que les decía. Generalmente afecta más a los hombres en una edad que va, no es de 10 años, es de 15 años en adelante aproximadamente. Generalmente es cuando tenemos un estado hipovolémico postraumático, que significa perder cierto volumen de sangre y esto va a provocar que la presión disminuya. Al disminuir la presión arterial, la presión venosa, es fácil que las partículas grasas migren al sistema circulatorio y sobre todo en personas que seamos sedentarias, obesas o que fumemos. Porque uno de los órganos blancos va a ser el pulmón. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver que generalmente puede haber personas, que se presenta generalmente en personas con fracturas múltiples, bilaterales de fémur, fracturas por aplastamiento y que tengan un daño pulmonar concomitante, como por ejemplo la contusión pulmonar. Niñas y niños, las manifestaciones clínicas son estas. El inicio puede presentarse dentro de las primeras 24 horas después del evento desencadenante. ¿Qué significa esto? No sé si vieron que hubo un accidente en la autopista México-Cuernavaca, que hubo motociclistas que salieron accidentados. Bueno, puede presentarse una fractura de fémur y en las primeras 24 horas van a aparecer algunos signos inespecíficos. Estos pacientes pueden tener una hipertermia brusca. ¿Qué significa? Van a tener un aumento de la temperatura corporal, van a tener un incremento de la frecuencia cardíaca, pueden tener colapso o síncope, es decir, pueden tener alteraciones del sistema nervioso central.
taquipnea y trombocitopenia. Además de que si le ponemos el oxímetro, podemos ver que hay hipoxemia y una alteración del estado de alerta. El primer signo que vamos a encontrar casi siempre es la taquipnea. El pulmón es el órgano primario, es donde primero vamos a encontrarlo. El pulmón es el primer órgano de filtro en el trayecto de los émbolos. En el 90% de los casos de síndrome de embolia grasa, ILSE vamos a ver afectación respiratoria. ¿Por qué? Fácil. Yo les dije que los émbolos grasos ILSE pasaban primero al sistema circulatorio, al que tuviera menos presión, que es sistema venoso, retorno venoso. ¿Dónde va a terminar la sangre venosa? Va por la vena, va, llega a corazón, aurícula derecha. Luego, ventrículo derecho. ¿Y de ahí a dónde pasa? Arteria pulmonar. A pulmón. arteria. Un segundo, niños. Bueno, ¿qué pasó, Carlos? Mande. No he visto. ¿Qué pasó? Ajá. Sí. No sé, manéjale un mínimo de 2 a 3 por semana. Vete alto para que después nos den menos, ¿sale? Ok. ¿Te puedo marcar unos minutos? Estoy en clase. Otra te marco. Bye. Disculpen. Entonces, ILSE, yo le decía que el pulmón es el órgano primario, el órgano blanco. Llega a corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho y después a circulación pulmonar a través de las arterias pulmonares, que son las únicas arterias que llevan sangre venosa. Esas arterias pulmonares van a llevar sangre venosa con un rico contenido de ácidos grasos y van a llegar, ILSE, a los shunts o cortocircuitos alveolo capilares, en los cuales va a haber el intercambio gaseoso, ILSE. ¿Qué va a suceder? Van a producir un efecto de émbolo, van a bloquear, van a tapar. Por lo tanto, por eso el pulmón es el órgano primario. Va a haber una liberación en gran cantidad de lipopolisacáridos que van a inactivar el factor surfactante y va a haber problemas a nivel respiratorio del intercambio gaseoso. El dato cardinal es hipoxemia. Y no se corrige con alta dosis de oxígeno. ¿Por qué no se corrige con el oxígeno, ILSE? Porque el problema no es el aporte de oxígeno. El paciente puede respirar. Por eso el paciente tiene taquipnea. Respira mucho intentando meter más oxígeno. El problema es que hay un efecto obstructivo por un émbolo y que además va a provocar una respuesta inflamatoria a nivel alveolar. ¿Vale? Entonces, por más oxígeno que le avientes a tu paciente, que le metas a 16 litros, no va a corregir esta hipoxemia. Cuidado. ¿Cómo lo vamos a observar en nuestro paciente? Por medio de las características clínicas. El paciente está ansioso. El paciente que estaba acostado intenta incorporarse. Doctor, me falta el aire. Doctor, no puedo respirar. Doctor, tengo dificultad para respirar. Siento un dolor opresivo en el pecho, doctor. Hay personas que pueden tener respiración jadeante, tienen tos y hemoptisis. Son pacientes que cuando tú los exploras, se van a tener estertores y crepitaciones. ¿Por qué? Debido a la respuesta inflamatoria a nivel alveolar y a la presencia de los émbolos. Entonces, la primera manifestación clínica que vamos a tener en los pacientes con síndrome de embolia grasa va a ser en el pulmón. De ahí del pulmón, a ver, Ilse, te dejo, me voy con Mitch. Michelle, ¿te encuentras? Sí, doctor. Ya te escuché, mi niña hermosa. Después de, ¿cómo se llama? Del pulmón, el segundo órgano blanco es sistema nervioso central, cerebro. ¿Vale? ¿Por qué crees tú, Michelle, que sea el segundo órgano blanco? Dame una explicación. Porque
Por ejemplo, si llega a pasar el émbolo por alguna razón, puede obstruir la carótida interna y así el flujo cerebral. Ok, Michelle, muy bien. Dice con la clave. Hay ocasiones en que los ácidos grasos, este pequeño émbolo de ácidos grasos, y en ocasiones que está agregado con algunas plaquetas, estos pequeños émbolos pueden brincar esos cortos circuitos capilares y pasan de la circulación venosa a la circulación arterial, Michelle. Pasan al otro lado, ¿vale? Si pasan al otro lado, ya llegan a circulación arterial y pueden llegar a cualquier lugar. ¿Por qué al cerebro? Tú bien me dijiste, la carótida. ¿Pero por qué se va para arriba? Puede llegar a cualquier lugar, mi niña. ¿Pero por qué hacia arriba? Porque como el cerebro es uno de los principales órganos que necesita irrigación y nutrición, pues el flujo de sangre hacia ella es mayor. Es correcto, tiene una gran demanda de aporte y por lo tanto tiene una circulación bastante eficiente. Pero hay una característica intrínseca propia de los émbolos grasos. Es grasa, Michelle. ¿Alguna vez has comido el consomé de pollo que te hace tu mami cuando estás enfermita? ¿Qué pasa con las micelas grasas? ¿Se van al fondo del plato? No, flotan. Son sobrenadantes. Por sus mismas características, las micelas grasas, los depósitos grasos, tienden a irse a las partes más superiores. Estos pacientes, Michelle, generalmente intentan, yo se lo dije, incorporarse, se intentan hacer hacia adelante. Piden una posición de Trendelenburg. No, de Fowler, de Fowler, perdón, me equivoqué. Así como si estuvieran en una silla de playa, aproximadamente 45 grados. Y estas partículas grasas van a subir, van a ascender. ¿Vale? Aquí viene el problema. Estas partículas grasas, estos émbolos, Michelle, van a llegar al sistema nervioso central y pueden provocar manifestaciones neurológicas que pueden ir desde cefalea, mareo, somnolencia, irritabilidad, delirio, confusión, convulsiones, hasta focalización neurológica. ¿De qué depende? Del sitio del sistema nervioso central al que se vaya. ¿Vale? Esa es la situación. Entonces, órgano primario, Michelle, pulmón. Órgano secundario, cerebro. Y por último, vamos a tener las manifestaciones dermatológicas. ¿Cuáles son esas, Michelle? Las dermatológicas son aquellas que vamos a encontrar a nivel de la piel. Vamos a encontrar petequias. ¿Qué son las petequias, Michelle? ¿Te acuerdas? Sí, son como extravasación sanguínea. Es correcto. Máculas. ¿Por qué se van a presentar en este caso las petequias? Ahí está, hasta arriba en el centro. Porque hay ruptura de capilares de pared muy delgada en presencia de los émbolos, ¿sale? Va a haber pequeñas, ruptura de los capilares y ojo, son patognomónicas en el síndrome de embolia grasa. Más del 50% de las veces que tengas un paciente con síndrome de embolia grasa vas a tener petequias. Los lugares más comunes, lee esto, Michelle, que estoy señalando con mi cursor. ¿Cuál es lo más común de que las encontremos? Conjuntiva, mucosas orales, pliegues cutáneos del cuello, axilas y tórax. ¿Qué te llama la atención de la ubicación? Que son como muy dispersos. Bueno, están en la parte superior. Es correcto, Michelle. Es la misma explicación por la cual estos émbolos grasos se van al sistema nervioso central. Son las partes más altas, porque tu paciente lo vamos a tener en semifolder. ¿Vale? Ok, y a nivel hematológico, si tú le tomas laboratorios a tu paciente, Michelle, vamos a encontrar que hay trombocitopenia. ¿Qué significa eso? Disminución en el número de las plaquetas por debajo de 150,000. Y vamos a llegar a tener una anemia inexplicable hasta en el 67-70% de los pacientes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me bajan las plaquetas? Porque hay disminución del hematocrito. Por los trombos, bueno, por los émbolos que se están formando. Es correcto, porque no va a ser uno solo, va a ser a muchos niveles y va a haber múltiples
lugares donde van a formarse pequeños trombos, pequeñas hemorragias. Por lo tanto, hay disminución de plaquetas y anemia hasta el 70%. ¿Sale? Eso que estás viendo, Mitch, son petequias. ¿Vale? Son estas. Y generalmente, como tú bien señalaste, las vamos a encontrar ¿en dónde? Observa cerca de la axila. Observa la cara anterior del tórax. Y también las podemos encontrar en las conjuntivas. Ok. Michelle, ¿leíste el tema? Si no lo leíste, no pasa nada, ahorita te lo digo. Vamos a ver qué hay para hacer el diagnóstico. Tenemos los criterios de Gurt modificados por Wilson. Gurt y Wilson. Hay criterios mayores y menores. Léeme los criterios mayores, por favor. Criterios mayores, rash petequial, síntomas respiratorios que son taquipnea, disnea, estertores crepitantes, inspiratorios bilaterales, hemoptisis, infiltrados alveolares bilaterales, en parches en la radiografía de tórax, signos neurológicos como confusión, mareo y coma, taquicardia que es mayor a 120 latidos por minuto y fiebre que va a estar en mayor a 39.4 grados centígrados. Correcto, esos son los criterios mayores de Gurt modificados por Wilson. Son cosas que les acabo de mencionar. Y ahora léeme los criterios menores, mi niña, por favor. Cambios retinianos, grasa o petequias, ictericia, cambios renales, anuria u oliguria, trombocitopenia, que es una disminución mayor al 50% del valor de ingreso, disminución súbita en el nivel de hemoglobina, mayor al 20% del valor de ingreso, velocidad de sedimentación globular elevada, mayor a 71, macroglobulinemia grasa. Ok. Mitch, para que tú hagas un diagnóstico de síndrome de embolia grasa basado en los criterios de Gurt y Wilson, necesitas al menos un criterio mayor y 4 menores. Niños, ¿alguna duda de cuáles son los criterios mayores y menores o por qué se presentan? No, doctor. No, doctor. Correcto. Ojo, si se fijan en los criterios menores, el tercero son cambios renales, que puede haber anuria u oliguria. ¿Por qué? Estos mismos émbolos grasos pueden llegar a riñón y producir a problemas a nivel de la arteriola aferente. Hay unos criterios que solamente aquellos cerebritos que se dediquen a la medicina interna o que sean anestesiólogos intensivistas, yo sé que de aquí va a haber alguno que entra a medicina interna, estoy seguro, manejarían los criterios del INDEC, que son criterios respiratorios. ¿Cuáles son los criterios respiratorios? Al nivel de la presión de oxígeno, del dióxido de carbono, alteraciones en la frecuencia respiratoria y manifestaciones clínicas del trabajo respiratorio. Esos son algunos criterios que se utilizan, pero se usan básicamente en terapia intensiva o en anestesia. A ver, abandono a... ¿Con quién estaba? Con Mitch. Lourdes, ¿te encuentras? ¿No está Lourdes? Le está escribiendo en el chat que sí está. Lourdes, no sé leer. No acabé la escuela primaria nocturna. No pasa nada, Lourdes, mi niña, no pasa nada. Ok, Abraham, me quedo contigo. Sí, doc. ¿Vale? Ok, Abraham, voy a tomar el laboratorio de este paciente. Va. Dijo el doctor Ontiveros que estos pacientes empezaban con síndrome respiratorio. Este paciente que tengo enfrente empezó con disnea, taquipnea. El paciente estaba ansioso. El paciente empezó a tener alteraciones del estado de alerta, Abraham. El paciente empezó a estar confuso. Tosía con sangre, tenía esputo con sangre. Tenía fiebre. Le voy a tomar laboratorios. ¿Qué le voy a pedir? Viene hasta abajo a la derecha. ¿Qué espero encontrar en la BH? Lo acabo de mencionar. La trombocitopenia que nos mencionaba. Una. ¿Qué otra? Hay muchas hemorragias, Abraham, por lo tanto algo me baja. Ah, sí, pues sí, la hemoglobina. Es correcto.
¿Cómo crees que pudieran tener, qué alteraciones podría tener en la química sanguínea? Podría ser alteración en electrolitos, ¿no? Sí, pero esos electrolitos séricos. En la química sanguínea puedo empezar a tener, Abraham, algunos datos incipientes de que mi paciente puede tener falla renal. Aumento de azuados. Es correcto, creatinina, boom, urea y demás. Sale, ¿cómo esperaría encontrar los tiempos de coagulación, Abraham? Disminuidos, ¿no? Están ¿No? sí era disminuido. Alargados. Alargados, ok. Sí, alargados. Acuérdate que este paciente está teniendo múltiples hemorragias, pequeñas si tú quieres, Abraham, pero hemorragias. ¿Vale? Estos pacientes podemos hacer, si centrifugamos la muestra, podemos encontrar lípidos en sangre. Acuérdate que vamos a encontrar presencia de múltiples partículas grasas, de ácidos grasos en la sangre. A esos pacientes, si le hiciéramos un lavado bronquial, pudiéramos encontrar muestras con macrófagos en el lavado bronquial. Estos macrófagos, vamos a ver que en su interior va a haber pequeñas partículas grasas. Los macrófagos van a identificar a estos ácidos grasos como agentes extraños y van a intentar atacarlos y comérselos y podemos encontrarlos al examen. Ay, ¿ya no quieren? Esto, Abraham, es lo que decíamos. Disminución del hematocrito. ¿Vale? El hematocrito puede bajar bastante. Puede haber plaquetopenia, ya me lo mencionaste. Abraham, ¿qué te llama la atención de esta teletórax? No es COVID, Abraham, no te espantes. Bueno, que no, casi se ve muy opaco del lado izquierdo. Está muy, bueno. Sí, Hay radiopaco. ambos lados, pero más del lado izquierdo es donde más llama Es la correcto. atención. Del lado derecho, yo te podría decir que es principalmente con un predominio basal derecho y disperso del hemitórax izquierdo. Abraham, hay un infiltrado intersticial y alveolar bilateral. Le llamamos tormenta de nieve. Algunas personas le llaman de vidrio despulido o vidrio esmerilado. Ese vidrio opaco que se pone, por ejemplo, en los canceles de los baños. Un ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué se ve así, Abraham? Dame tu explicación. Será por los coágulos, por la embolia grasa que generan esa radioactividad. Abraham, recuerda que cuando llegan los émbolos grasos a los cortocircuitos alveolocapilares, vamos a tener una respuesta inflamatoria, Abraham. Al haber una respuesta inflamatoria, hay fuga de líquido del intersticio, hay alteración, principalmente por las alteraciones en la permeabilidad a nivel de la membrana celular. Esto va a provocar acúmulo de líquido y va a provocar dificultad en el paso de los rayos, que va a provocar radioopacidad, que es lo que tú me estás mencionando. Y se llama así tormenta de nieve o vidrio despulido. ¿Vale? No tiene una ubicación como tal. Puede ser, como en este caso, del lado derecho basal y del lado izquierdo disperso. Abraham, cuidado con esto. Si tienes un paciente que tú estás sospechando síndrome de embolia grasa, le tomas una tele de tórax y sale normal, aguas. No significa que no lo tengan. Los cambios se desarrollan muy lentamente. Pueden tardar hasta 72 horas en desarrollarse una imagen como esta. ¿Vale? Así que el hecho de que tengas una tele de tórax normal en un paciente con sospecha de embolia grasa, no significa que no lo tenga. ¿Va? Observa esas imágenes, por ejemplo, del lado izquierdo, es un paciente que tiene predominio bilateral, disperso casi todo. Del lado derecho tienes una imagen que tiene predominio a nivel del árbol tráqueo-bronquial del lado izquierdo. Y obviamente vamos a buscar en forma intencionada después de hacer nuestra auscultación. La TAC, vamos a encontrar imágenes muy características y semejantes a las que estamos viendo en el COVID. En el tórax, a nivel pulmonar, Abraham, vamos a ver que hay una imagen en vidrio despulido. Y generalmente, como esos pacientes están en decúbito, vamos a encontrar en la región posterior, acá donde está el arco
costal posterior, que hay la mayor presencia de radioopacidades. Y a nivel de cráneo, podemos pedir un ataque de cráneo, Abraham, vamos a ver que hay un edema cerebral generalizado, como si tuviera un TCE, un edema cerebral difuso. Voy a mostrar una imagen como esto. Observa cómo incluso hay una respuesta inflamatoria y cómo el tamaño de los ventrículos puede llegar a verse disminuido por la misma respuesta inflamatoria. Recuerda, por favor, que a nivel del cráneo, el cráneo no es distendible y hay puede haber incluso compromiso o compresión de los ventrículos. Los datos parecidos o semejantes en la resonancia magnética. Imágenes hiperintensas en la embolia grasa a nivel cerebral, en el cual podemos incluso encontrar lesiones hiperintensas. Principalmente a nivel de... Aquí vemos múltiples infiltrados hemorrágicos en un estudio anatomopatológico después de un paciente que falleció por síndrome de embolia grasa. La imagen no es mía. ¿Cómo los vamos a manejar a estos pacientes, Abraham? Bueno, como la mayoría de los casos es por fractura de huesos largos, vamos a inmovilizarlos en forma precoz. Lo ideal, otra vez, utilizar el viejo y confiable fijador externo. El fijador externo es como el té de manzanilla de las mamás y abuelitas, sirve para todo. ¿Sí? El fijador externo, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que mantengas la fractura estable, aunque no alinees la fractura, Abraham. El chiste está solamente que le des estabilidad. ¿Para qué? Para que no haya movimiento y no haya mayor liberación de partículas grasas que vienen del canal medular. ¿Me explico? Usar los fijadores externos y no usar torniquetes, porque si tú usas un torniquete, un cinturón o algo, ¡ay, está sangrando, hay que ponerle! Puedes provocar un aumento de la presión. Al aumentar presión, mayor fuga de los ácidos, de partículas grasas, o hasta un síndrome compartimental. Abraham, doctoras y doctores, les quiero decir una cosa que es frustrante. No hay tratamiento específico para el síndrome de embolia grasa. No lo hay. El tratamiento es de soporte y personalizado. ¿Qué significa eso? Si Dios no lo quiera, todos los de esta sala tuviéramos síndrome de embolia grasa, pudiéramos en un momento dado requerir cierto manejo especial. Siempre tenemos que procurar una reanimación temprana. Generalmente estos pacientes van a requerir ventilación mecánica. ¿Qué significa eso? Intubación. ¿Por qué? Debido a la respuesta inflamatoria, a nivel de alveolar, lo vimos en las imágenes de tormenta de nieve, un aporte con una FiO2 alta y todos van a estar oxígeno suplementario. Si dejo a mi paciente así, es como el paciente con COVID que está saturando a 60. Ya no aguanta, tengo que intubarlo. Es lo mismo en el síndrome de embolia grasa. Nada más que en el síndrome de embolia grasa fue provocado por la respuesta inflamatoria. Se han propuesto muchos manejos. ¿Saben una cosa? Búsquenme el artículo que quieran de síndrome de embolia grasa. Hay unos que dicen que sí sirven, y yo les puedo encontrar uno que dice que no sirve. Manejo con esteroides. Obviamente los esteroides nos pueden ayudar, Abraham, a delimitar la respuesta inflamatoria a nivel de parénquima pulmonar. Algunos estudios dicen que la aspirina puede ayudarnos. El sildenafil, el Viagra, no es broma. El Viagra, que se maneja actualmente para la disfunción eréctil, originalmente era un medicamento para el manejo de la hipertensión pulmonar. Ayuda a normalizar la presión pulmonar, y la N-acetilcisteína, aunque últimamente muchos estudios están debatiendo si la N-acetilcisteína sirve o no. Niños, pueden encontrarme un artículo que diga que todo esto sirve. Yo les encuentro uno que diga que no. No hay un manejo específico. ¿De qué depende el pronóstico? Esos pacientes generalmente terminan en terapia intensiva. Terminan intubados con oxígeno suplementario y medidas de soporte. Depende de los factores de riesgo preexistentes. Vamos a suponer por un momento que yo tengo la misma edad de Abraham, pero yo fumo. Es un factor de riesgo. Recuerden que afecta el órgano primario, pulmón.
¿Qué tal que un trauma es más severo que el otro? Los pacientes de la autopista México-Cuernavaca. Depende de qué medidas profilácticas haga yo, si le puedo poner el fijador externo como control de daños o no, pero sobre todo diagnóstico temprano. Niños, esto es control de daños. El control de daños no es otra cosa más que poner un fijador para mantener estable algo y que no me libere más partículas grasas. En el fijador externo no me importa que la fractura quede derecha o no. La quiero tener estable solamente. Se lo pongo como sea. El chiste es que no se me mueva. Niños, mi consultorio, no es cierto. Pasé por esta calle y vi el letrero y no perdí la oportunidad de tomarme la foto. Perdón, no resistí. Niños, ¿alguna duda de síndrome de embolia grasa al momento? No, doctor. ¿Seguras, seguros? ¿Sí? Ok. Correcto. El día de mañana vamos a ver esguince de rodilla y tobillo. Y ya, lo que está largo. Tan solo con los puros ligamentos me lleva un rato. Esguince de rodilla y tobillo. ¿Va? Niños, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Las personas que no puedan conectarse porque tengan problemas con su cámara o su micrófono, no pasa nada. No todos podemos tener el acceso como quisiéramos. En serio, conmigo no hay problema. Preferiría que tuvieran su cámara encendida, su micrófono encendido. Si no es posible, lo entiendo y me adapto a ustedes. Ustedes no tienen que adaptarse a mí. Soy yo con ustedes. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Tenga un buen día. Gracias, doctor. Buen Bye, día. bye. Hasta luego. Gracias, doctor. Bye.